Esto es Radio Encerrada. El Salvador acaba de sufrir la mayor alza en homicidios durante la actual gestión. El presidente Nayib Bukele culpó a las pandillas por el aumento de las muertes violentas. El pasado viernes 24 de abril fueron asesinadas 24 personas en todo el país. Una cifra alarmante, especialmente si recordamos que estamos en medio de la cuarentena domiciliaria obligatoria, donde la mayoría de personas están en sus hogares, mientras las calles son custodiadas por la PNC y la Fuerza Armada. Antes del aumento del fin de semana, hubo varios días excepcionales para la realidad salvadoreña, cuando la cifra de muertos cerraba en 3, 2 o incluso 0. El periodismo salvadoreño aún no ha sido capaz de explicar esa disminución de muertes violentas, que se acentuó con la llegada del actual gobierno. Tampoco hay una hipótesis comprobada sobre la actual situación de violencia. Lo que sí existen son posibles explicaciones. La más conocida es la oficial, que ve esta escalada como la respuesta de las pandillas ante el aumento de represión desde el Ejecutivo en el marco del Plan Control Territorial. En este episodio hablaremos tanto de esa versión como de otras probables. Y para refrescar la memoria sobre este tema y poner en su justa dimensión el momento actual, haremos un repaso por la línea del tiempo de las políticas fallidas en el combate a las pandillas, donde hay una constante en el uso de la fuerza. Algunos de estos errores están siendo replicados por la administración Bukele. También actualizaremos los datos de la emergencia por el COVID-19. Además, conoceremos cómo están viviendo la cuarentena los odontólogos, la primera profesión a la que se le prohibió ejercer durante la emergencia. Y las recomendaciones para no aburrirse en casa, esta vez serán de cuentos salvadoreños contemporáneos. Soy Gerson Viches. Y yo, César Faguaga. Y esto es Radio Encerrada. Los datos importan. Este es el reporte actualizado del COVID-19 en El Salvador. La periodista Loida Avelar nos actualiza los datos de la emergencia por el COVID-19. Hola amigos de Radio Encerrada, este es el reporte epidemiológico sobre la situación nacional del COVID-19 en El Salvador. En el informe de esta semana destaca la recuperación de una joven de 16 años que fue atendida en el Hospital Nacional San Rafael en Santa Tecla tras reportar complicaciones para respirar y tos, que son dos de los principales síntomas del COVID-19. Esta paciente estuvo ingresada en la unidad de cuidados intensivos durante 4 días, donde recibió ventilación mecánica. Cabe destacar que este es como la recuperación de pacientes es uno de los principales logros que destaca el gobierno salvadoreño en medio de la pandemia. Hasta este momento, el Ministerio de Salud reporta 125 casos recuperados. Por su parte, la cifra de casos confirmados subió a 424. De estos, 289 son casos activos y 10 son casos de personas fallecidas. Los médicos han dicho que se encuentran sumamente preocupados porque del total de casos confirmados, 223 son de personas asintomáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que no han reportado ninguno de los síntomas de este virus que mantiene paralizado al mundo por la pandemia. Y con este informe regresamos al estudio. El uso de la fuerza y la represión en el combate a las pandillas está lejos de ser una novedad. Podemos ubicar estas acciones casi desde el génesis del problema, en los gobiernos de arena. Con la llegada del FMLN al Ejecutivo en 2009, el panorama cambió, pero solo por un momento. Gracias a la polémica decisión de una tregua entre el gobierno de Mauricio Funes y las pandillas. Después, el partido de izquierdas retomó muchas de las acciones de represión que criticó como oposición. El periodista Brian Avelar, especialista en este tema, nos resume ese periodo. Empezamos con las políticas de seguridad pública implementadas por el gobierno del expresidente Mauricio Funes. Mauricio Funes fue el primer presidente de la posguerra que aprobó el uso de la Fuerza Armada para tareas de seguridad pública en El Salvador. En marzo del 2009, el presidente Funes desplegó más de 2.000 soldados en las calles para apoyar a la Policía Nacional Civil. Además, el presidente Funes militarizó la seguridad en los centros penales, lo cual provocó una tensión entre el gobierno y las pandillas que denunciaban abusos de parte de los soldados a sus familiares cuando estos realizaban visitas. En junio del 2010 ocurre otro evento importante en la historia de pandillas en El Salvador. Un grupo de pandilleros del barrio 18 quemaron una
una buseta en el municipio de Mexicanos con más de 20 personas adentro. 20 personas murieron calcinadas. Esta masacre fue cometida por pandilleros del barrio 18, en lo que más tarde se sabría fue una venganza en contra de la pandilla MS-13. En septiembre del 2010 del mismo año, las pandillas hicieron un pulso con el gobierno, un paro generalizado de buses que puso en alto a más del 60% de las unidades del transporte colectivo en el país. Este puede ser considerado el primer gran pulso entre las pandillas y un gobierno salvadoreño. Después de este evento, el presidente Mauricio Funes incrementó la seguridad en las calles, con los soldados y los policías fuertemente armados. Sin embargo, en marzo del 2012 hubo un quiebre en las políticas de seguridad. Este quiebre consistió en la tregua. La tregua básicamente significaba dar beneficios carcelarios a las pandillas a cambio de que éstas bajaran los homicidios. Esta política pública, planificada y ejecutada bajo la mesa en un principio, dio pie a que se cometieran muchísimos actos de corrupción que más tarde serían revelados. Aunque no existe una fecha concreta de punto final a la tregua, se calcula que en octubre del 2013, 18 meses después de haber iniciado, se rompe este proceso. Al finalizar la tregua, inicia un incremento en los homicidios que alcanzaría su punto máximo en 2015. Continuamos con las políticas de seguridad pública implementadas por el gobierno de Salvador Sánchez Serén. El 5 de enero del 2015, el presidente Sánchez Serén le echó la última palada de tierra a la tregua y le puso encima una frase lapidaria. Nosotros no podemos volver al esquema de negociar con pandillas, dijo el mandatario en la que sería su primera y única conferencia de prensa en el castillo de la PNC. Meses después, en abril del 2015, el gobierno lanzó un grupo élite de la policía que serviría como, según ellos mismos dijeron, un batallón de limpieza. Este batallón solo lograría un incremento en los homicidios y también un incremento en las agresiones ilegítimas cometidas por los cuerpos de seguridad, que más tarde darían paso a la creación de células o grupos de exterminio dentro de la policía. En el mismo año 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia catalogó a las pandillas como grupos terroristas. Esto significó en los tribunales que todo miembro de pandilla, aún sin podérsele comprobar ningún otro delito, sería juzgado como terrorista. El 3 de marzo del 2016, 11 trabajadores fueron asesinados en un callejón de tierra en el municipio de Pico. Los trabajadores fueron asesinados por miembros del barrio 18. Esta masacre se convirtió en un punto importante para la implementación de políticas públicas que vendrían después durante la administración de Sánchez Serén. El 1 de abril del 2016, el gobierno propuso a la Asamblea Legislativa y finalmente logró la aprobación de las medidas extraordinarias. Estas medidas consistían básicamente en incrementar el rigor carcelario y la represión en las calles, hacer redadas masivas en las comunidades y capturar al mayor número de pandilleros posible. La aplicación de las medidas extraordinarias sí tuvo efectos para las pandillas, principalmente en la MS-3. El encierro total de sus líderes en las cárceles de mayor seguridad permitió el surgimiento de un liderazgo paralelo en las calles, llamada la Federación. Esta vendría a sustituir a la Ranfla o la Ranfla histórica, como es conocida la autoridad colegiada de la MS-13, que desde hace años se encuentra en el interior de la prisión. A partir del 2016, la gráfica de los homicidios empezó su declive, un declive que podría deberse a dos cosas. Uno, la afectación real de las políticas de exterminio en las calles y la represión en las cárceles, y también a una decisión propia de las pandillas. Brian también nos cuenta los hechos que debemos tener claros para buscar una explicación del momento actual. Y finalmente, las políticas de seguridad pública implementadas por el presidente Nayib Bukele. 3 meses después de haber ganado las elecciones en febrero del 2019, la MS-13 rompió el silencio. Luego de más de un año de no dar entrevistas a ningún medio, un representante de esta estructura aceptó hablar con revista Factum. En esa entrevista, el representante nacional de la MS-13 dijo que su pandilla tenía la confianza puesta en el nuevo presidente. Hay que recordar que, según investigaciones fiscales y periodísticas, durante su administración como alcalde, Nayib Bukele también pactó con las pandillas para poder revitalizar el centro histórico de San Salvador. Tras su llegada al poder, la cifra de homicidios en El Salvador tuvo otro quiebre importante hacia la baja, al punto que en los últimos 6 meses el promedio diario de homicidios no ha pasado de 3, cuando en años anteriores la cifra era de 9, 12 o hasta 15 asesinatos al día. Esto a pesar de que Bukele incrementó la militarización de la seguridad pública. No hay nada que indique que la disminución de los homicidios durante la administración Bukele sea el resultado de su plan llamado control territorial. Una prueba de ello ocurrió recientemente, en medio de la crisis ocasionada por la pandemia COVID-19. Entre el viernes 24 y martes 28 de abril, la MS-13 incrementó los homicidios y en solo 5 días puso 90 muertos en la. Aún no existe una explicación certera para esto, aunque el gobierno lo atribuye a dos cosas: a una orden que salió del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca y el descuido, si así podría llamársele, de la seguridad pública a causa de la pandemia. Ante este incremento, el presidente Nayib Bukele repitió la vieja práctica de los gobiernos anteriores: represión en las cárceles y en las calles.
esta vez con 2 aditivos mediáticos, una cualidad de este gobierno. Llenó las redes sociales con imágenes de los pandilleros apiñados en las cárceles usando únicamente ropa interior y ordenó vía Twitter a la PNC y a la Fuerza Armada usar la fuerza letal, si era necesario, para detener la ola de homicidios. Aunque es muy pronto para asegurarlo, para este jueves 30 de abril la cifra de homicidios parece ir a la baja nuevamente. No se sabe tampoco si es por decisión de las pandillas o por la aplicación de la misma política pública que en otros tiempos tampoco tuvo resultado. César, ¿a vos te parece importante que estemos recordando tanto lo que se hizo en los gobiernos de Arena como el FMLN en torno al combate a las pandillas? Yo creo que es fundamental. Es fundamental por una razón. Primero, porque se ha demostrado, no solo en El Salvador, sino que también en Centroamérica, donde la política de mano dura fue muy popular, que solo la represión no es la solución para contener el problema de las pandillas. Yo noto que hay una intención siempre de consolidar como un enemigo externo, ¿verdad? Un enemigo que te ayude a consolidarte en el poder respecto a las políticas que tomás en cuanto a seguridad. Lo han hecho los gobiernos anteriores y lo está haciendo este gobierno. Quizá ahora hay como más énfasis en que todo pasa en las cárceles. O sea, que hay que desde ahí es que se dictan las órdenes. ¿Realmente esto tiene algún respaldo para asegurarse? Tenía algún respaldo antes, pero yo creo que investigaciones, no solo académicas, sino que periodísticas, y por conocimiento del propio gobierno se sabe que ahora la dinámica en las pandillas es diferente. Antes era muy claro que las órdenes salían desde las cárceles, pero ahora la calle, los pandilleros que están en la calle tienen autonomía y son los que dictan también los designios de la pandilla. Entonces, poner o pretender hacerle ver a la gente que todo esto es cerrando las cárceles, se cierra el problema, o es ignorancia o incompetencia manifiesta, una de dos. En cualquier caso, lo que se está buscando es mandar una foto, que quede una foto en la gente. Y las últimas fotos que se sacaron justamente de esto, dieron la vuelta al mundo, llenaron portadas también de periódicos internacionales. También incluso hubo caricaturistas que se tomaron el tiempo como de rehacer la foto que conocimos de los reos, ¿verdad? Y yo me pregunto, la población tiene un sentimiento ahorita también contra lo que las personas que están en las cárceles, porque básicamente es lo que se ha dicho desde el oficialismo. Sí, y además mucha gente pensaría que la solución es meterlos a todos presos y darle fuego, pero el problema es que las razones que mantienen vigentes las pandillas no se atacan adecuadamente. Y hay que recordar una cosa, en las cárceles hay cerca de poco más de 37,000 internos, según las cifras oficiales, en un sistema que tiene un 200% de hacinamiento, y 1 de cada 4 reos no tiene una condena. Quiere decir que hay por lo menos el 25% de personas que están en los centros penales que están sin condena. Pueden ser incluso que sean inocentes. ¿Por qué nos debería de importar el respeto a los derechos humanos de las personas que están allá adentro? Ya lo mencionabas, que algunas ni siquiera están condenadas, y por otro lado vemos que hay una decisión del Ejecutivo de defender esas medidas donde claramente están violando varios de los derechos de esas personas. Sí, porque lo que pasa es que aquí primero tenemos un Estado de Derecho, y un Estado de Derecho manda que todas las personas que están privadas de libertad, según nuestra Constitución, además tienen que ser rehabilitadas. Es algo que el sistema no lo hace, pero que lo debería hacer. Eso por un lado. Segundo, por lo que ya mencionaba antes, porque no todos los que están presos están condenados. No todos los que están presos han perdido sus derechos ciudadanos al estar presos o al estar condenados por un delito. Eso por otro. Y por último, porque es hasta contradictorio con los mismos lineamientos de Bukele, del gobierno de Bukele, del distanciamiento. Vos pregonás que estás haciendo lo mejor del mundo, pero en tus cárceles estás haciendo completamente lo contrario. Y fíjate que en estos días también el viceministro de Seguridad, Osiris Luna, dio una entrevista a CNN donde defendió estos puntos. Escuchemos lo que dijo. Gracias, señor Luna, por estar con nosotros. Y bueno, yo quiero empezar por unas fotografías que usted mismo compartió en sus redes sociales y que han generado impacto, señor Osiris, porque pues realmente vemos a personas en calzoncillos y muy pegados en época de COVID-19. ¿Por qué están así vestidos o medio vestidos los presos que están bajo el poder del Estado? Buenos días.
Bueno, muy buenos días, un gusto saludarte, Jennifer, y igualmente saludar a todas las personas que sintonizan por las diferentes plataformas de esta entrevista. Importante destacar, en realidad, por qué estamos haciendo esto. Desde el día viernes que se decreta una emergencia máxima en todos los centros penitenciarios a raíz de constatar por inteligencia del Estado y las diferentes inteligencias de cada uno de los cuerpos de seguridad, que sale una orden desde las cárceles que 24 horas después se aumentan los homicidios. Porque estas imágenes tuvimos que hacer de inmediato y de manera simultánea en los 7 penales de seguridad y máxima seguridad unas requisas generales para obtener toda la información. Se ha sustraído la información, se han encontrado algunos manuscritos, los cuales ya están decodificados. Hemos capturado ya, a raíz también de toda esta información e inteligencia, a muchas de las personas responsables del aumento de los homicidios, de gente honrada, gente también que se les está vulnerando sus derechos humanos. También nosotros estamos hablando de derechos humanos y estamos del lado de los 6 millones de salvadoreños que también estos grupos terroristas están obviamente amedrentando y teniendo en zozobra a la mayoría de la población salvadoreña. Y es importante destacarlo. Empezamos la mañana del sábado con las requisas generales en todos estos penales. Posterior a Señor eso... viceministro, cuando usted dice ellos también están violando derechos humanos, cuando dice ese también, entiendo que usted reconoce que hay una violación de derechos humanos por parte del Estado con las personas que están bajo el poder del Estado en este momento, que están presos. Al contrario, nosotros, el gobierno, no está violando derechos humanos. Cuando digo también, es que los de las cárceles, tanto como los del exterior. ¿Por qué? Porque la orden, el actor intelectual es el de la cárcel, pero quien ejecuta es el de afuera. Todos estos grupos terroristas están actuando, obviamente, violentando los derechos humanos de las personas. El Estado está salvaguardando, y sobre todo el artículo 1 de nuestra Constitución, por la cual se rige este Estado, es que el origen y la finalidad del Estado es la persona humana, salvaguardando sus derechos. Aquí se están violentando los derechos de 6 millones de personas y eso no lo vamos a permitir. El Estado se tiene que dar a respetar, sobre todo a sus ciudadanos que ahorita están viéndose afectados en esta ola de violencia. Mientras el Estado se encuentra, obviamente, en un plan de contención de alerta sanitaria, obviamente, por el tema de la pandemia mundial que está causando, obviamente, estragos en cada uno de los países primermundistas, incluso, mientras la policía, el ejército y todo el aparataje del Estado se encuentran en la contención de esta emergencia, vienen estos grupos terroristas y aprovechan, obviamente, a atacar a la población honrada. Ahora que habla del tema de la pandemia, señor viceministro, también hemos visto que están muy pegados los presos en una situación en donde se está hablando de una distancia social. ¿Qué decir sobre eso? ¿Por qué los están pegando tanto? Es que ese no es el punto, ese es un procedimiento de seguridad. El tema de salubridad nosotros lo estamos viendo dentro de las cárceles. Ahí escuchábamos lo que decía el viceministro de Seguridad, pero también el presidente se ha pronunciado sobre pero esto. antes, Gerson, me encanta cómo la entrevistadora de CNN le hace ver que también el gobierno está violando derechos humanos. Supongo por eso es que el viceministro Luna no le gusta dar entrevistas. Mira, el presidente también ha defendido este punto. Ha tuiteado sobre esto y uno de los tweets es este. Lo leo. Es increíble el apoyo internacional que tienen las maras. Organizaciones que callan al ver cómo descuartizan salvadoreños ponen el grito en el cielo porque les quitamos privilegios. No nos equivocamos cuando dijimos que eran una organización criminal internacional. Y tiene un hilo el tuit y dice: es demasiado obvio. Guardan total silencio ante actos de barbarie, pero desatan toda su furia si se intenta poner orden en centros penales que fueron controlados por las maras durante décadas. Está claro para quién trabajan y cuáles son los intereses de sus financistas. Mira, aquí hay toda una teoría hasta de conspiración internacional. No, pero a mí lo que me da mucha risa lo que dice el presidente Bukele, porque yo me imagino el lobby de las pandillas, ¿no? Ante Human Rights Watch, ante la ONU, es una estupidez. Pero más allá de que sea una estupidez lo que a veces escribe el presidente, yo creo que hay una cosa muy importante aquí, es el manejo del discurso para la gente. Y hay una dicotomía muy perversa en esto. Y yo creo que se puede resumir de esta manera, es decir, si cualquier persona dice es inmoral que se pateen los derechos humanos porque cualquiera puede llegar a una cárcel, no está diciendo que está a favor de las pandillas. Son dos cosas que son excluyentes y que se pueden decir.
Lo que pasa es que a este gobierno le gusta mucho jugar a la dicotomía al blanco y negro, cuando hay un montón de grises, especialmente un tema como la violencia. Para eso hicimos una entrevista con un experto. A preguntarte por eso, Iba, hablando justamente de grises, vos tenés preparado algo para ese episodio. Así es. Entrevisté a Luis Enrique Amaya, que es consultor internacional e investigador en materia de seguridad ciudadana. Y Luis ha hecho una recopilación de las hipótesis sobre qué es lo que ha causado esta alza en los homicidios, y además ha puesto 3 escenarios posibles ante esta nueva situación. Escuchemos lo que dice Luis. En tiempo de emergencia, el análisis y la calma son necesarios. Esta es la entrevista de hoy. Hola Luis, gracias por aceptar esta entrevista. La primera pregunta es, ¿qué hipótesis has encontrado para explicar la súbita alza de los homicidios en El Salvador? César, te comento, en términos de hipótesis, me parece que se encuentran en el ambiente, por lo menos desde mi perspectiva, unas 8 hipótesis que uno podría considerar. Son hipótesis recurrentes, no significa necesariamente que son las más consistentes. Este listado de 8 hipótesis son las que he encontrado referidas en este periodo de tiempo como las más recurrentes, repito. La primera de ellas, que hay una acción consensuada de las pandillas, es decir, que todas las pandillas se habrían puesto de acuerdo para elevar los homicidios, ¿verdad? Esto podría responder a varias cosas, como por ejemplo la idea de que hay un exceso en el uso de la fuerza, hay abusos policiales, etcétera, y por tanto las pandillas habrían consensuado esta medida como reacción a eso. Una segunda hipótesis es que se trata de una acción unilateral de parte de una sola pandilla o de una parte de una sola pandilla, algunos programas o algunas clicas. Y por tanto, se trata de una acción que no está acompañada por todas las pandillas o las demás pandillas, sino que solamente por una. Una tercera hipótesis es que esto responde a la necesidad que tienen las pandillas de recuperar normalidad delictiva, digamos. Es decir, necesitan mostrar en la calle que mantienen su presencia, que mantienen su poder, que mantienen control, que pueden ejercer temor, ¿verdad? Provocar temor, atemorizar, de manera tal que esto les permita de algún modo sostener sus extorsiones, es decir, seguir cobrando rento con la idea de seguir subsistiendo y viviendo del delito. Una cuarta sería la recuperación de la normalidad, pero en los centros penales, porque en el contexto de la pandemia se han reducido distintas cosas, el acceso a distintas cosas, no necesariamente ilegales, ¿verdad? No necesariamente ilegales, y por tanto la necesidad de que cierta normalidad se recupere en los centros penales habría motivado el incremento de los homicidios, como para enviar un mensaje. La siguiente, la quinta, es que hay una ruptura de entendidos. Algunos dicen que existe de hecho una tregua al estilo del 2012. Se entiende que otros consideran que hay una especie como de acuerdo, no exactamente igual a la tregua de 2012, pero una especie de acuerdo de respetar el trabajo, de facilitar, digamos, el trabajo del gobierno, dar un compás de espera con la idea de negociar más adelante. Una sexta hipótesis es la discontinuidad o la falta de continuidad en la ejecución, en la implementación del Plan Control Territorial. Se ha desviado la atención del gobierno y por tanto el plan ya no se está ejecutando como se venía implementando. Una séptima es que hay una confabulación de la oposición política. Los partidos políticos y distintos grupos de interés estarían detrás de este incremento. Y la octava, que sería probablemente la más conspirativa, es que es el mismo gobierno quien está tratando de justificar la aprobación de préstamos pendientes. Entonces el gobierno habría, facilitado que se incrementaran los homicidios. Esta última es la más conspirativa de todas. Mi impresión, César, por decirlo simplemente, es que no hay suficientes datos para seleccionar una u otra. De hecho, creo que no son hipótesis excluyentes. Creo que estas hipótesis pueden coexistir. Algunas de ellas se pueden presentar una, dos o más, ¿verdad? Y no son excluyentes entre sí. ¿Cómo saber cuál es la verdadera? No es tan sencillo. Falta más datos, falta más evidencia. En general, nunca supimos por qué bajaron los homicidios como lo hicieron desde la llegada del presidente Bukele, y así como no supimos por qué bajaron, ahora no sabemos con exactitud a qué se debe que hayan aumentado. Yo pienso que sí, algunas se pueden descartar de estas hipótesis, pero en general se necesita más evidencia para hacer esto con seguridad. ¿Cuáles de estas hipótesis podrías descartar? ¿Y por qué lo harías?
Si se trata de descartar hipótesis, ya te he comentado que yo en este punto, como no hay suficiente evidencia, no hay suficientes datos, no me siento cómodo o seguro de validar o de tomar por cierta una de las hipótesis que te compartí. Me siento más cómodo pensando que hay hipótesis que no son tan probables y por tanto me siento más cómodo con un ejercicio de relativización y hasta de descarte, digamos, de algunas hipótesis. Por ejemplo, a mí la última hipótesis, la conspirativa, la más conspirativa, de que es el mismo gobierno el que está promoviendo esto para justificar préstamos, me parece poco plausible porque sería para el mismo gobierno generarse, número uno, una carga de trabajo, voy a decir, más grande e innecesaria, y además de eso ponerse en un difícil predicamento frente a la opinión pública, sobre todo desde la perspectiva internacional. Entonces esta me parece poco probable. La confabulación de la oposición política, que sean los partidos y otros grupos de interés, también lo veo difícil porque los partidos políticos de la oposición actualmente tienen un desprestigio muy grande y por tanto no creo yo que estén en posibilidad de movilizar mucho a segmentos de la población, tanto segmentos en general, ¿verdad?, de la ciudadanía en general, como también de grupos como de pandillas. Tengo la impresión de que no tienen el suficiente prestigio y tampoco la suficiente presencia y base social como para hacer este tipo de movilización. Me parecería muy raro. Con respecto, por tanto, también me considera que se puede, eso es poco probable. Además de eso, el tema de la discontinuidad del plan control territorial, es decir, que aquellos que piensan que el plan se venía ejecutando muy bien y que ahora ya no. Entonces, bueno, eso sería considerar básicamente que el gobierno es una institución casi que con una capacidad de atender una sola cosa a la vez, ¿verdad? Y por tanto, estaba haciendo bien lo del manejo de la seguridad, ahora se pasa al tema de salud y ya no puede hacer dos cosas a la vez. Pero no solamente eso, sino que ahora mismo, en el contexto de la pandemia, es donde más despliegue probablemente de policías y militares hay en la calle. Entonces, es cuando más fácil debiera ser la ejecución de ese plan. Que se diga que en este momento se están desviando todas las atenciones del gobierno del tema de seguridad hacia el tema de salud, no sé, me parece considerar que el gobierno no tiene o no tendría capacidad de atender dos temas a la vez. Y por otra parte, un problema adicional es que ese plan, en definitiva, seguimos sin conocerlo, entonces es muy difícil saber qué atribuirle y qué no. De ahí, con las otras, creo yo que habría que tener más, con las otras 5, creo que tenía que haber más datos para poder sentirse más seguros de cuál sería la más plausible o la más probable. ¿Qué escenarios contemplas a futuro a partir de la situación y las explicaciones que has encontrado de violencia que vive ahora mismo El Salvador? En términos de escenarios, yo veo 3 fundamentalmente, los posibles, en virtud de las medidas adoptadas por el gobierno. Esta medida principalmente en el ámbito penitenciario, en donde está mezclando no solamente en prisiones, sino que también en sectores e incluso en celdas a ciertos pandilleros. Mi impresión es que hay 3 esencialmente. El primero es un escenario en el cual los conflictos entre las pandillas se recrudecen, se incrementan, ¿verdad? Y por tanto se empiezan a registrar en el ámbito penitenciario masacres, matanzas, como las vistas a inicios de los años 2000, en donde entonces, en definitiva, repito, hay un incremento de la conflictividad entre estos grupos. Número 1, este es el primer escenario. Un segundo escenario es en el cual los pandilleros liman, digamos, asperezas, alcanzan ciertos consensos, ciertos acuerdos, y eso no sería extraño, es lo que en otros momentos ya se ha hecho, se ha corrido el sur, como suele decirse, es decir, se retoma la lógica del sur californiano, del sur de California, en donde se aplica lo que serían en siglas, el significado es la Southern United Raza, es decir, la raza unida sureña, que es responder a toda esta dinámica de las pandillas del sur de California en las cuales se inscriben, por lo menos en su nacimiento, la MS-13 y también el Barrio 18 y sus 2 facciones. Entonces, correr el sur significaría básicamente suspender o reducir por lo menos la conflictividad entre ellos con el propósito de no matarse sangrientamente, sino que estar como conviviendo, coexistiendo, mejor dicho. Esa sería una segunda alternativa, es decir, la coexistencia pacífica durante un tiempo por lo menos, ¿verdad? Sobre la base del código del sur. Y el tercer escenario que veo es uno en el cual las pandillas se unen, alcanzan acuerdos
y entonces enfrentan al Estado. Es decir, un escenario en el cual la unificación o la cohesión de las pandillas es alrededor de un enemigo común, que es el Estado. Y por tanto, en este tercer escenario se podrían incrementar los asesinatos, los atentados contra policías y militares, y también las ejecuciones extrajudiciales, en fin, lo que la policía llama también, sería una tercera cuestión, agresiones ilegítimas. Entonces, en ese tercer escenario, este tipo de circunstancias se darían, ¿verdad? Atentados contra policías, ejecuciones extrajudiciales, agresiones ilegítimas incrementadas, en fin. Estos son los tres que yo encuentro a futuro. Pero claro, determinar o suponer o tratar de identificar cuál es el más probable de estos escenarios supone tener más claridad sobre las hipótesis que te mencionaba anteriormente. De otro modo, si no sabemos bien en qué escenario actual estamos, es muy difícil saber en qué escenario futuro podríamos estar. Y una última pregunta, Luis. ¿Te parece que estamos ante una nueva transformación de las pandillas? Finalmente, el tema de si estamos frente a una nueva transformación de la pandilla, mira, no lo veo del todo claro. Lo que sí está claro, es lo único que veo con claridad, es que las pandillas sí se están, digamos, adaptando a las circunstancias y están teniendo que responder a esta coyuntura. Cambios, seguro que sí hay, cambios en la forma, por ejemplo, en la forma en la que están ahora mismo tratando de mantener las extorsiones, ¿verdad? Sobre todo estos cambios se ven en ciertos grupos y no en otros. En fin, cambios sí que hay, pero no sé si la palabra transformación sea la correcta, porque esto supone un cambio más sustantivo, una modificación más esencial, digamos, o estructural de la dinámica pandilleril. Yo no estoy seguro de que esto esté pasando en este momento. Más bien me parece a mí que hay una adaptación al contexto, una adaptación a la coyuntura, eso sí, pero no estoy viendo yo con suficiente claridad que haya una gran transformación de la pandilla en virtud de la pandemia y de las medidas que está tomando el gobierno, por lo menos hasta ahora. Ya veremos, por ejemplo, si esa medida de mezclar pandillas genera una nueva transformación. Mezclar pandillas en los penales, por supuesto, y en los sectores y en las celdas. Ya veremos si eso genera una verdadera transformación de los grupos. Pero ahora mismo, tanto como una transformación no logro visualizar, sino más bien un ejercicio de adaptación, lo cual sí muestra que las pandillas pueden ser versátiles y se adaptan a coyunturas y contextos y no son pues agrupaciones rígidas que no pueden, que no tienen cintura, digamos, como para acomodarse a las circunstancias. Pero no veo, como repito, más que cambios o adaptaciones, no grandes transformaciones, por lo menos no de momento. Ya veremos, repito, si el gobierno y sus medidas con sus medidas se dan paso a transformaciones o no. Eso creo yo que hay que esperar un poco más de tiempo para hacer una valoración más cierta sobre este punto. Esta emergencia no es igual para todos. ¿Cómo viven la cuarentena los odontólogos? La primera profesión a la que se le prohibió ejercer explícitamente durante esta cuarentena fue a los odontólogos. Esto por el contacto directo que tienen con sus pacientes, quedando reducido su trabajo a atender emergencias comprobables. A la fecha, este gremio no ha tenido ninguna propuesta de plan para salir a flote. Para entender más su situación, pedimos al doctor Isidro Valenzuela que nos cuente su historia. Mi nombre es Isidro Valenzuela, soy odontólogo de profesión desde hace más o menos unos 20 años de ejercicio profesional. Tengo 46 años de edad. Tanto mi esposa como yo, los dos somos odontólogos. Atendemos nuestra clínica privada desde hace también unos 20 años. Quiero más o menos contarle la historia de cómo nos está afectando este problema de la cuarentena y de la enfermedad que está afectando al mundo entero y que pues a nosotros también nos está maltratando bastante, principalmente en el aspecto económico. Cuando comenzó todo este problema de la cuarentena, dieron la orden de que los odontólogos podíamos seguir atendiendo solo emergencias. Eso nos reducía bastante el margen de trabajo en un 90%, pero habría una poca esperanza de que algo podía haber de trabajo. Posteriormente, pues, debido a las características mismas de la enfermedad, que es un virus gripal y que la transmisión es por vía oral respiratoria, obviamente se tomó la decisión de que los odontólogos tenían que parar su trabajo en pacientes, su ejercicio, porque éramos una potencial fuente de contagio. Entonces, desde ese momento, que fue aproximadamente ahí como por el 14 de marzo,
tuvimos que cerrar la clínica al público, dando como consecuencia lógica que tuvimos que mandar a nuestras empleadas a su casa. Ellas desde ese momento también se quedaron sin fuente de trabajo. Hemos tratado la manera de colaborarles en algo a las empleadas, pero como comprenderán, sin tener un ingreso fijo es bien difícil mantener también el pago de las personas que nos ayudan en el trabajo, el asistente dental, la señora que hace la limpieza, han sido directamente afectadas igual que nosotros. En este punto yo quiero recalcar que por las características, creo yo, económicas de nuestro trabajo, que somos profesionales, tampoco nos vimos beneficiados con la ayuda económica que dio el gobierno de los $300. No recibimos ninguna ayuda por parte del gobierno y lastimosamente nuestras empleadas tampoco. Es algo bien injusto porque ellas definitivamente sí eran unas personas que requerían esa ayuda por sus condiciones económicas. No son profesionales, sino que son empleadas. La asistente y la señora que hace la limpieza son empleadas y no están percibiendo absolutamente nada. No sé por qué a ellas no les salió tampoco ese apoyo económico. Después nos dieron la información de que podía haber un alivio mediante la prórroga de los pagos de los servicios y de las actividades financieras que tenemos en bancos. Bueno, yo tengo hipoteca bancaria de mi casa y como la mayoría de personas tengo otros préstamos bancarios con tarjetas de crédito también. Esos pagos fueron diferidos por 3 meses, pero al final de los 3 meses voy a tener que comenzar a pagar esa cantidad de dinero que lastimosamente ahora va a ser mayor. La cantidad de dinero que voy a pagar a partir de que se reinicien los pagos va a ser superior a la que pagaba antes de la emergencia, porque me van a acumular me van a dividir las cuotas que no pude pagar durante los 3 meses en las siguientes cuotas. Quiere decir que mi cuota mensual va a aumentar la cantidad de dinero que tengo que pagar. A esto hay que agregarle el detalle de que muy seguramente la cantidad de pacientes que van a comenzar a venir a la clínica cuando ya la abramos definitivamente no va a ser la misma cantidad de pacientes que estábamos viendo antes de que comenzara este problema. Eso quiere decir que los ingresos muy lógicamente no van a ser la misma cantidad de dinero que percibíamos antes. Hay una preocupación bien elevada en cuanto a que es bien incierto. Es bien incierto cómo vamos a seguir laborando y cuánto va a ser la pérdida real que vamos a tener económica, porque estamos perdiendo una cantidad de dinero mensual, que esa cantidad de dinero nunca la vamos a recuperar. Al contrario, probablemente la pérdida se vea incrementada por la disminución en la afluencia de pacientes. A eso tenemos que agregarle también el hecho de que ya se están viendo precios elevados en los insumos médicos, que son muchos de los que nosotros usamos: guantes, mascarillas, gorros, caretas protectoras, gabachas quirúrgicas. En estos momentos muchos de esos materiales ya son escasos. Estamos esperando que cuando reabramos la clínica, que tengamos la necesidad de volver a comprar esos materiales, definitivamente van a estar probablemente muy caros. Realmente es una crisis que, como mucha gente sabe, nos ha golpeado a muchos, a unos más que otros, porque hay rubros que sí están trabajando, como los supermercados, las ventas de comida. Tal vez están trabajando en un nivel no normal, pero sí tienen un ingreso. En este momento, pues, hay una incertidumbre muy grande en el gremio odontológico que lastimosamente fuimos de los primeros en cerrar y que muy probablemente seamos de los últimos en que nos vuelvan a dejar que retomemos nuestro trabajo. Hemos tenido algunas ideas de implementar algunos planes B para ver si hacemos alguna actividad de las que son lícitas en este momento, como intentar vender comida, pero definitivamente no representa un alivio muy grande, ¿verdad? Eso era lo que yo quería
compartir con todos. Y pues sí, hay que tomar un poquito de conciencia que todos estamos pasando por momentos muy difíciles, unos más que otros. Los que mantienen su trabajo y los que están siendo todavía beneficiados con su salario, pues es otro mundo. Ellos no tienen todavía quizás la conciencia de lo que estamos pasando los que nos hemos quedado completamente desempleados a causa de este problema. No todo es coronavirus. Estas son nuestras recomendaciones para no aburrirse. Luis Flores es un periodista y escritor salvadoreño. Su libro de cuentos, Islas y Náufragos, fue publicado en 2019, luego de ganar los Juegos Florales en 2017. Luis también es un lector entusiasta de sus contemporáneos. Por eso, es la persona idónea para recomendarnos 3 cuentos que leer en esta cuarentena. Hola, mi nombre es Luis Flores. Me dedico a escribir. Pueden encontrar mi libro de cuentos Islas y Náufragos en la dirección de publicaciones e impresos del Ministerio de Cultura. Pero hoy voy a desarrollar mi faceta de lector gracias a la invitación de revista Factum. Así puedo comentarles y recomendarles cuentos escritos por salvadoreños para leer desde el confinamiento en esta cuarentena y que podrán encontrar en línea. Los 3 cuentos los he leído recientemente y me han dejado un buen sabor de boca, así que espero que los disfruten. El primero es Viva, de la escritora Claudia Hernández, una de las voces más interesantes en la narrativa latinoamericana actual. Este cuento se desarrolla en el contexto de las oficinas, de este mundo de godines, como le dicen en México, con el único detalle que uno de sus personajes principales está parcialmente muerto. Eso le da esa neblina oscura pero cotidiana muy característica de algunos relatos de Hernández, presentes en cuentos memorables como Melissa, El abuelo y Hechos de un buen ciudadano. Este cuento lo pueden encontrar en la web www.tierraadentro.cultura.gov.mx /Viva Pleca. El segundo cuento que leí y que les recomiendo es El polvo, de la historiadora y escritora Elena Salamanca. Este cuento pertenece a su libro La familia o el olvido, editado por la editorial Calina y cedido para su lectura pública en esta ocasión al proyecto digital Alaraca. El polvo es un relato en donde confluyen temas que en este momento en particular nos tocan, como el contagio, las relaciones con nuestros seres más queridos, la pérdida de ellos y cómo vivimos el duelo, narrado como si fuera la descripción de un viejo pero hermoso retrato. Lo pueden encontrar en la dirección alaraca.ca y en las redes sociales de este interesante proyecto digital liderado por mujeres. El tercer cuento es Uno, del escritor Mauricio Orellana Suárez, quien también se desempeña como director y editor de la editorial Los Sin Pisto. Este interesante proyecto editorial salvadoreño tuvo la generosidad de liberar una compilación de relatos de sus autores. A mí me gustaron mucho. Hay un escrito en clave apocalíptico, escrito por Jacinto Escudo, otro de Michel Recinos, que creo yo, uno de sus personajes está inspirado en Tío Periquito. Otro bien loco de ovnis y abducciones, de Pedro Romero Irula, y así entre otros. Esta colección de cuentos se llama Refugio Asistido, Letras de Emergencia, y es en ella que se encuentra este cuento que les comento de Orellana Suárez. Esta historia tiene como hilo conductor el juego de mesa 1, el cual yo creía detestar irremediablemente, pero que a partir de esta lectura voy a jugar. Me encantó que el autor fuera un visionario y que nos planteara en este relato 2 contextos. Por un lado, el mundo exterior, violento y salvaje que lo devora todo, pero narrado con un tratamiento indiferente, llegando un poco al absurdo cuando se presenta lo horrible. Y está este otro espacio de confinamiento que nos da esta cierta o falsa seguridad de las amenazas externas, pero que puede llegar a cambiar en cualquier momento. No hay desperdicio, y a uno como lector le deja la sensación de haber leído una experiencia humana total. Esta colección está en la web café-irlandés.com. No me queda más que despedirme y agradecerles la atención. Que disfruten las lecturas, que por cierto, en este preciso momento se están escribiendo textos muy interesantes y de buena calidad en el país. Y gracias a la revista Factum por el espacio. Que todos estén bien hasta que nos volvamos a ver. Gracias. Llegamos al final de este episodio de Radio Encerrada. En Revista Factum continuaremos buscando historias y explicaciones a los problemas del país, entre ellos a uno de sus principales, la violencia. Gracias por escucharnos y por favor, lávense las manos.
Radio Encerrada es un podcast de revista Factum.